Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Reaparecida en Oslo después de meses en la clandestinidad, la Premio Nobel de la Paz justificó una eventual invasión estadounidense de Venezuela. María Corina Machado habría llegado a Noruega con ayuda de Washington mientras las fuerzas del Pentágono asaltaron un petrolero de Caracas. Según el Kremlin, Putin se solidarizó con Maduro en una llamada. México sigue la senda proteccionista de Estados Unidos y levanta aranceles contra China y otros países asiáticos con los que no tiene un acuerdo de libre comercio. Beijing ha pedido al gobierno de Claudia Sheinbaum que rectifique la política. Los europeos aceptan que Ucrania debe ceder territorio a Rusia para terminar la guerra y mandan una propuesta pactada con Volodymyr Zelensky a Donald Trump. Mientras, el Kremlin planteó al presidente estadounidense nuevas líneas rojas respecto a las garantías de seguridad para Kiev. Iniciamos las noticias en Noruega, donde María Corina Machado avanza en su agenda pública tras meses en la clandestinidad. Junto al primer ministro noruego, la Premio Nobel de la Paz se dirigió a la prensa en Oslo, donde aseguró que su país ya está tomado por Rusia, Hezbollah y grupos criminales, cuando se le preguntó por si apoyaría que Washington invadiera Venezuela. Además, la opositora se declaró convencida de que el gobierno de Nicolás Maduro desconocía su escondite en territorio venezolano, del que, según el Wall Street Journal, escapó con ayuda estadounidense a través de una lancha hacia Curazao. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. Y en paralelo, precisamente mientras María Corina Machado llegaba a la capital noruega, el ejército de Estados Unidos asaltaba un petrolero venezolano en el Caribe. Una acción que ha desatado la solidaridad del presidente ruso con Venezuela. El Kremlin informó del contenido de una llamada entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Un intercambio en que el mandatario ruso confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, textualmente dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, según declaró Moscú. Interceptación de un petrolero frente a las costas venezolanas. Como nueva medida de presión a Maduro, Estados Unidos informó el miércoles que había capturado un buque de petróleo sancionado de Venezuela e Irán. Una operación coordinada entre el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera con apoyo externo del ejército, y materializada con helicópteros operados desde el portaaviones USS Gerald Ford, según funcionarios estadounidenses. Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard afirma que sería el petrolero Skipper, que habría salido del principal puerto de Venezuela a principios de diciembre después de cargar cerca de 2 millones de barriles de crudo pesado, la mitad pertenecientes a una importadora estatal cubana de petróleo, según documentos venezolanos. Esta acción fue denostada por el gobierno de Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un petrolero en el Mar Caribe. En Caracas sostienen que la campaña militar de Washington busca derrocar al mandatario y tomar el control de las reservas petroleras de la nación caribeña. Desde Venezuela pedimos y exigimos cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. Mientras, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada el miércoles, solo un tercio de los estadounidenses avala las operaciones en el Caribe y el Pacífico sin autorización judicial.
En otras noticias de Estados Unidos, una jueza de Maryland ordenó la liberación de Kilmar Abrego García, el hombre que, recordemos, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde fue encarcelado en el CECOT. Desde El Salvador, luego, por orden de la justicia de Estados Unidos, Abrego fue repatriado a territorio estadounidense, donde fue luego encerrado de nuevo en un centro de detención de migrantes del ICE. Un encierro que ahora, según la jueza, dice no contó con ninguna autoridad legal. Mientras, en paralelo, Abrego García enfrenta también otro proceso en que la Fiscalía estadounidense lo acusa en Tennessee de tráfico de personas. Vamos ahora a México, porque el Senado del país aprobó esta pasada noche una ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50% a más de 1.400 productos de China y también de otros países asiáticos con los que México no tiene acuerdo de libre comercio. Bien, Beijing ya ha denunciado que la medida daña sus intereses y ha instado, de hecho, al gobierno de Claudia Sheinbaum a rectificarlas. Si eso no sucede, sin embargo, los nuevos impuestos aduaneros entrarán en vigor el 1 de enero. La mecha entre México y China se prendió y lo hizo por los aranceles que Claudia Sheinbaum impuso al gigante asiático, medida que se votó en el Senado. Con esta propuesta, varios sectores económicos podrán competir en condiciones justas, sobre todo con economías con las que México no tiene tratados comerciales. Es de sobra conocido que el principal motor de nuestra expansión económica es el comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero no es lo mismo cuando hablamos de los intercambios que hemos mantenido con otros países donde las evidencias nos muestran un trato muy, pero muy desleal, compañeras y compañeros. Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación impone aranceles de entre el 5 y el 50% a 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no hay tratados comerciales. Sectores como el textil, aluminio o plásticos quedarán afectados a partir del 1 de enero de 2026. Por ello, China no dudó en contestar a la medida. Nos gustaría destacar que ir en contra de la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiar a uno mismo. Esperamos que México corrija su curso de acción lo antes posible y trabaje con China para salvaguardar conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general. Según el partido de Sheinbaum, México busca fortalecer la capacidad productiva del país para garantizar su competencia. Un giro proteccionista que se produce mientras el gobierno se prepara para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y que pretende proteger hasta 320.000 puestos de trabajo. Cambiamos de foco, vamos al sudeste asiático. Los ejércitos de Tailandia y Camboya recrudecen los enfrentamientos después de que este lunes rompieran la tregua vigente desde hacía 6 semanas. Los combates han causado al menos ya 19 muertos entre civiles y militares de ambos lados, según declaró el mismo Trump. Además, se espera que este jueves llame a los mandatarios de ambos países implicados para volver a sofocar este conflicto territorial histórico sobre la demarcación de zonas sagradas. En el norte de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, cientos de personas acuden cada día para huir de los combates. Este padre de familia ha recorrido unos 100 kilómetros antes de encontrar refugio en este municipio. Lo más importante es tener que comer. Hemos traído comida solo para unos días, pero si los combates se prolongan, mi familia se quedará sin nada que comer. Más de 500.000 de personas han evacuado las regiones fronterizas, escenario de intensos combates desde el domingo. Tailandia y Camboya se acusan mutuamente de haber reanudado las hostilidades. En estas imágenes difundidas por la Marina tailandesa se ve un ataque dirigido contra un edificio presentado como un centro de control de drones camboyano. Phnom Penh denuncia una violación del derecho internacional y advierte que el conflicto podría empeorar. Si no se toman medidas para pedir cuentas al ejército tailandés por sus acciones ilegales, la situación podría agravarse. Hoy el ejército tailandés invade Camboya. Mañana podría hacer lo mismo con otros países más débiles o más pequeños que él. Camboya y Tailandia llevan décadas disputándose porciones de territorio a lo largo de su frontera, heredadas del trazado colonial. Ambos países ya se habían enfrentado el pasado mes de julio, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo los auspicios de Washington, una tregua que solo duró 6 semanas.
Hablamos de otros conflictos que intenta pacificar también Donald Trump. Hablamos de la guerra en Ucrania porque esta noche Kiev y Moscú se lanzaron nuevos ataques aéreos cruzados, mucho más allá de la línea de frente. Mientras los europeos van haciendo público el reconocimiento de que para alcanzar un cese el fuego en el corto plazo, Ucrania debe hacer concesiones territoriales a Rusia, que actualmente, recordemos, ocupa casi el 20% del territorio ucraniano. Un punto clave de las negociaciones. Nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Es clave, realmente es uno de los puntos donde hay más diferencias y uno de los puntos que mayor estrés causa dentro de los ucranianos, sumado a esto que ya hablábamos anteriormente. Ellos aseguran, tanto los europeos como los ucranianos, que este es un momento crítico. Sin embargo, el presidente Zelensky, si bien reconoció que se había enviado esa propuesta o que contemplara los intereses de Ucrania, también asegura que no se daban detalles. Lo que sí se sabe es que ayer hubo una conversación muy tensa entre los líderes europeos y el presidente Donald Trump. Hablaron que habían diferencias sobre personas, no se dice específicamente sobre quién, pero se sabe que la presión sobre el presidente Zelensky es cada vez mayor, especialmente por lo que hablábamos en los días pasados sobre esa presión para que se realicen elecciones. Y también Zelensky apareció en sus redes sociales para decir que habrían noticias esta semana. Hoy se sabe que vuelve a hablar vía telefónica con los líderes europeos, tal vez hablando sobre esta propuesta, porque está contemplado una posibilidad de un encuentro de los líderes europeos, Zelensky, y también con los enviados especiales estadounidenses que están negociando esta propuesta de paz con Rusia. Sin embargo, Trump fue claro, dijo que no se iba a hacer hasta que no tuvieran puntos concretos, que estaban perdiendo el tiempo desde Europa. Sin embargo, Zelensky deja claro que no hay una alternativa a la paz, pero sí tiene que haber una alternativa a esa posibilidad de que Rusia vuelva a invadir a Ucrania en un tiempos venideros. En otras noticias, la participación de Israel en Eurovisión está motivando que varios países se retiren de este concurso de canto europeo. Después de que la organización decidiera en los últimos días no expulsar a Tel Aviv, tal y como se hizo precisamente en 2022 con Rusia, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos anunciaron su ausencia en la próxima edición del certamen, un boicot al que se ha sumado Islandia esta semana. ¿Cómo será Eurovisión 2026? El boicot a la competencia anual de la canción se extiende. Cuando no es el país el que se niega a participar, los candidatos son los que tienen la iniciativa. 11 de los 16 participantes portugueses del concurso nacional decidieron no concursar en caso de ser elegidos. Desde que Israel fue autorizado a participar, 5 países decidieron no asistir al evento. El último en la lista, Islandia. La cadena pública de este país afirmó que no acudirá a Viena en mayo. En la situación actual no hay paz ni alegría en torno a este concurso, por lo que hemos decidido retirarnos mientras la situación siga así. Esa es la decisión que hemos tomado. De la misma forma que se prohibió a Rusia participar desde 2022 por la guerra en Ucrania, muchos exigen que se aplique la misma medida a Israel por su campaña militar en Gaza, que muchos expertos y organismos internacionales califican de genocidio. No fue una gran sorpresa que Eslovenia, junto con los Países Bajos, Irlanda y España, decidieran no participar en el concurso. ¿Qué va a cambiar? Nunca se sabe, pero sin duda no será el mismo concurso que hemos conocido durante 70 años. La competencia, fundada en 1956, atrae a una audiencia de alrededor de 160 millones de espectadores en todo el mundo. Y para cerrar, les informamos que la revista Time ya reveló su persona del año y en esta ocasión se trata de un grupo de personas, en particular los arquitectos de la inteligencia artificial. Con los CEO de Nvidia, Meta, OpenAI o X en portada, la publicación estadounidense, que el año pasado, recordemos, ya volvió a elegir a Donald Trump, ha señalado que los arquitectos de esta tecnología han determinado la economía, han moldeado la geopolítica y han cambiado la forma en que interactuamos con el mundo. Y mientras apenas imaginamos cómo puede alterarse nuestro sentido de la humanidad, Time advierte que el debate sobre cómo usar la inteligencia artificial de una forma responsable ha dado paso a una carrera sobre cómo implantarla lo más rápido posible.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.